seguimos con el tema que veníamos tratando antes de la pausa, que tiene que ver con este ataque a la militante de Hijos, pero también con otra propuesta que están llegando de distintos sectores, también en el marco de lo que va a ser el 24 de marzo, este próximo domingo, la movilización y el llamado a la reflexión. Uno de ellos es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que está proponiendo el Pacto de Marzo, ¿sí? Para hablar de eso estamos con Marcela Perelman, ella es la directora de investigación del CELS y nos atiende amablemente en esta tarde. ¿Cómo te va, Marcela? Mauro Jardón te saluda, un gusto. Marcela, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está, Ahí está. ahí está. ¿Cómo te va? Buenas ¿Me tardes. escucha? Sí, Sí, ahora sí, sí, ahora sí. ahora ¿Se sí. escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, Marcela, Ahí. primero, obviamente, pedirte algún tipo de expresión con respecto a este caso que si bien sucedió hace algunos días, se conoce hoy en base a la denuncia de Hijos. ¿Cómo fue Sí. tomado por ustedes? Bueno, con muchísima preocupación, es como un hecho extremadamente grave, así que lo primero que hay que decir es solidarizarnos, ¿no? Con la víctima, con la persona que lo vivió y expresar en términos más amplios y sociales nuestra preocupación y la necesidad de que se esclarezca, ¿no? Ujú. Hace un rato leía yo o escuchábamos una declaración del vocero que bueno, esperaba obviamente que se esclarezca, pero no hubo un repudio por parte del gobierno, incluso en base a algunos likes del Twitter del presidente, se pone en duda el hecho. Eso es por lo menos el mensaje oficial del gobierno. No estaba al tanto de ese movimiento en las redes sociales. Eh, pero bueno, refirámonos a los hechos, a la gravedad extrema que tienen y a la necesidad de que la justicia esclarezca, o sea, que se sepa la verdad, que quede probada y que se sancione, por supuesto. Ujú. ¿Pensás que este próximo 24 de marzo va a ser especial? ¿Y qué es lo que podemos esperar que suceda, no solamente en la movilización, sino también, por supuesto, en todos los mensajes que vayamos a escuchar? Y desde el CELS convocamos a encontrarnos, ¿no? En la Plaza de Mayo y en las plazas del país, porque efectivamente es un aniversario muy particular que se da en un contexto en el que los principios que cada vez que vamos un 24 a la plaza vamos con este ánimo de reafirmar un pacto democrático, ¿no? Conmemoramos el golpe, pero en ese mismo gesto recordamos y nos encontramos y decimos que sostenemos la democracia, los derechos humanos, la vida política civil con exclusión de las Fuerzas Armadas, un compromiso con el futuro de los jóvenes y de los niños. Bueno, una cantidad de principios que son aquellos acuerdos muy básicos, muy elementales, comunes y ampliamente en la democracia, y que muchos de esos principios están en disputa en este momento. Por eso nosotros construimos esta idea del Pacto de Marzo, ¿no? Marzo viene antes que mayo y nuestra idea es, bueno, estos principios no pueden estar en discusión más allá de otras discusiones, pero hay cuestiones que son muy elementales y que han sido compartidas por todas las fuerzas políticas o por prácticamente todas las fuerzas políticas a lo largo de la democracia, fueron cuidadosamente defendidas. Y bueno, esta es una fecha que por el nivel de controversia y de disputa que hay en cuestiones que son elementales, nosotros creemos que esta reafirmación en el espacio público es fundamental, ¿no? Que ese despliegue, que digamos que esos principios y valores que tenemos en común sean llevados a la calle, al espacio público, sean vistos en su masividad, es fundamental en este momento. También para como mensaje a la sociedad más ampliamente y también como mensaje hacia quienes estamos comprometidos con estos principios, ¿no? De vernos, de encontrarnos, de reconocernos en la fuerza que tenemos. Ujú. Hay, no sé si querés que los leamos, Uh-huh. los puntos de este pacto, pero hay algunos que
chocan con con el espíritu de estos tiempos, ¿no? O por lo menos con quien hoy conduce los destinos del Estado. Eh, a ver, el primero dice respeto irrestricto a la democracia, condena a la dictadura militar y justicia por sus crímenes, es el segundo, lo estamos viendo en Radio Universidad FM 891 en nuestro canal de YouTube. Defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, defensa del derecho a la protesta, rechazo a la violencia estatal contra la disidencia política, exclusión de los militares de la política, apertura de los archivos de la dictadura, celebración de la pluralidad y la diversidad, garantía de la educación básica y la autonomía universitaria, compromiso por el derecho al futuro de los niños y las niñas. Iba pensando en algunos que confrontan con algunas medidas o algunas decisiones que viene tomando el gobierno. A ver, no quiero decir que esto es algo contra el gobierno, pero porque justamente tiene que ver con un pacto. Pero hay cosas que tal vez pensábamos que no eran discutibles y ahora se pusieron en materia de debate, ¿crees? Claro, por ejemplo, sí, no es un decálogo confrontativo necesariamente, es un decálogo afirmativo, pero por el nivel de disputa que señalas vos en algunos de esos puntos, tal vez no en todos, por suerte, puede presentarse como polémico o como que entra en una polémica, ¿no? Pero la idea es sobre todo esclarecer y reafirmar estas posiciones. Ahí hay varios puntos. No sé si a algunos les interesa en particular. Uno que está muy tensionado es la exclusión de las Fuerzas Armadas de la vida civil política, por lo que reconocemos que es un avance castrense en distintas áreas de gobierno que a lo largo de la democracia fueron ocupadas por civiles, ¿no? Este retorno de los militares a la política, que no se da del modo tradicional de un partido militar, sino que se está dando más bien traccionado por distintos referentes civiles, pero ha puesto militares en lugares de la conducción de las Fuerzas Armadas, quiero decir, en el Ministerio de Defensa, que está fuertemente militarizado en este momento, en la Agencia Federal de Inteligencia también, en otras áreas que tienen más que ver con la formación o la cultura, como el Museo de Malvinas. Entonces, este avance castrense sobre lugares de conducción política es una cuestión que, por ejemplo, es un punto que vemos muy controversial, ¿no? Y que nos parece importante reafirmar. Bueno, por ejemplo, la defensa del derecho a la protesta, me parece que también justo hoy en el día en que se ha anunciado hasta la posibilidad de prisión para quien organice piquetes o el protocolo de Patricia Bullrich. Es uno de los puntos más fuertes, no solo del Ministerio de Seguridad, sino más ampliamente del gobierno, que es una restricción muy fuerte de las posibilidades de manifestación, de movilización, con esta idea de liberar las vías de circulación. Se llevan adelante represiones desproporcionadas, con una intención desmovilizante. Y eso se hace a través de la fuerza, como hemos visto, donde además hay un hecho muy grave que por ahora, por suerte, afortunadamente no ha tenido consecuencias, que es el retorno de policías con armas de fuego a las manifestaciones, algo que desde 2001, 2002, todos los gobiernos, incluso el del PRO, habían evitado, y que en el cambio de protocolos de esta gestión de Bullrich ya deja de estar prohibido, y entonces hay policías con armas de fuego en el medio de la multitud, lo cual es un peligro tremendo tanto para los manifestantes, para los propios policías, como para las personas que puedan pasar por la zona, ¿no? Tener un arma de riesgo letal en el medio de una multitud es, la verdad, alentar los riesgos, aumentar los riesgos de una movilización que en todo caso
requiere otro tipo de abordaje para la gestión del espacio público. Entonces, está además la dimensión penal que hoy anunciaron y que vos estás planteando y que ya tenía, además de esto que quieren crear de la responsabilidad de los organizadores, como si fueran instigadores, y que, digamos, más allá de que en algún caso pudiera existir algún delito que puedan identificar, están inventando un nuevo delito, una nueva figura penal. Y bueno, nosotros conocemos perfectamente cómo funcionan los procesos de criminalización de la organización social y política y de la protesta. Digamos que estos tipos penales luego son utilizados o han sido concretamente utilizados para ponerle una etiqueta penal a conductas que muchas veces son propias de la construcción social y política y que no configuran hechos delictivos. Me quedo con otro punto también, y que tiene que ver un poco con lo que charlábamos antes acerca de las expresiones de algunos sectores del gobierno, porque esto de la condena a la dictadura militar y justicia por sus crímenes, lo hemos visto durante la campaña. No había, por supuesto, una condena, sobre todo en la figura de la vicepresidenta, más bien una reivindicación, ¿no? Ya no ni siquiera un negacionismo. O por lo menos en estas últimas horas se empieza a hablar y a debatir acerca de la posibilidad de que haya algún tipo de acción por parte del gobierno en el marco del 24 de marzo, que tenga que ver con, no sé si decirle provocación, pero sí plantar la postura que tiene el gobierno nacional, digo, desde negar los 30.000, como hizo en reiteradas oportunidades Javier Milei o la propia Villarruel, hasta, bueno, la liberación o la intención de liberar algunos represores condenados por delito de lesa humanidad. ¿Se espera algo de esto? Son como distintos niveles en los que dan lo que ellos plantean como batalla cultural, ¿no? La discusión sobre el número, sobre los 30.000, tiene, no sé, 40 años, no, 40 no, pero estuvo muy instalada durante los 80, está muy, digamos, explicado y discutido y remanido. Entendemos que, bueno, vuelvan sobre este punto. La posición nuestra es la que el movimiento siempre ha tenido. Si realmente quieren conocer los números, pues entonces que quienes tienen esa información hablen, cosa que no han hecho, ¿no? La responsabilidad por poder dar una cifra exacta y sobre todo esclarecer el destino de las víctimas es de quienes estuvieron a cargo de la represión. Esta inversión de esa carga típica de contextos negacionistas, porque este mismo mecanismo de impugnación de listados o de cifras para relativizar la gravedad de los acontecimientos históricos se ha hecho también respecto del nazismo y de otros procesos, ¿no? Es un argumento repetido en el discurso negacionista en distintos países. Luego, bueno, otro tipo de acciones que puedan tener o hacer, desconocemos, las iremos viendo, pero sí vimos con mucha preocupación y rechazamos, y realmente es un grado novedoso de revisionismo y de negacionismo las afirmaciones de Luis Petri del ministro de Defensa respecto de que su evaluación de que las Fuerzas Armadas han sido demonizadas por determinado cierto sector político, haciendo pasar lo que es un proceso acumulado de memoria, verdad y justicia, compartido y sostenido por los diferentes partidos políticos de la democracia, como si eso fuera una campaña de demonización. Entonces, esa reducción y viniendo de alguien que es el responsable de la conducción de las Fuerzas Armadas, es muy grave y es de un nuevo nivel. Ya eso no es lo mismo que una afirmación de campaña, eso es una forma de desvalorizar
un proceso acumulado, con oscilaciones, complejo, riguroso, lleno de pruebas, judicializado, que es valorado internacionalmente y que el ministro viene a presentar como si fuera una campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas. Sí, de hecho, incluso asistiendo a algunos tipos de actos, como también se conoció en las últimas horas, en esta presentación del libro del coronel argentino del Valle Larraure, en donde estuvo con representantes de distintas familias que defienden la liberación de los genocidas y también, esta militancia de la verdad completa y esto que ya sabemos. También estamos charlando con Marcela Perelman, directora de investigación del CELS. Hay alguna cuestión también, el último punto, que es amplio, ¿no? Obviamente, que por eso me refiero a este compromiso por el derecho al futuro de los niños y las niñas. ¿Qué es lo que te pasa cuando se ven todo este tipo de expresiones de violencia, ¿no? En las que el Estado parece correrse a un costado, los organismos o las instituciones que tal vez actuaban tratando de prevenir estas situaciones se desregulan. No sé si hay alguno o todavía no se ha metido ahí el gobierno en los contenidos pedagógicos incluso, porque se habla mucho de que en la educación existe el adoctrinamiento, ¿no? Y digo, dentro de los contenidos también, el 24 de marzo, o por lo menos en los últimos años, ha sido una materia de estudio para los jóvenes y para los niños. ¿A esto se refiere también ese punto? ¿Y cómo ves esta situación de violencia? Es el último punto, que es sobre el futuro, digamos, de los jóvenes y de los niños. Es un compromiso nuestro también con las nuevas generaciones, un compromiso y un desafío político y social muy fuerte, ¿no? Quizás el más importante que tenemos. Y lo estamos priorizando muchísimo en nuestro trabajo. No solamente para conservar, digamos, los contenidos de memoria tal como se han trabajado en las últimas décadas, sino sobre todo para poder crecer con ellos, para poder tener un discurso de derechos humanos que los represente y que los interpele y que los movilice, que no les sea ajeno, ¿no? Y que les dé también garantías para sus derechos de salud, de formación. Ahí también está incluida de alguna forma la cuestión del ambiente, que es un compromiso también entre generaciones y un tema que ha ingresado fuertemente en la agenda de los derechos humanos. Entonces no queríamos cerrar, digamos, un pacto democrático sin tener en cuenta que hay ahí una cuestión clave en relación a las nuevas generaciones, que además están muy tensionadas por las referencias políticas del momento, que vienen además de mucho tiempo de quizás no encontrar el mismo sentido en la democracia que otras generaciones tenemos, ¿no? Que tal vez no ha podido dar respuestas a muchas cuestiones de los proyectos de vida en términos más concretos, suyos y de sus padres. Entonces, hay muchísimo pensamiento puesto en los más jóvenes, en la necesidad de protegerlos, de acompañarlos, pero también de escuchar y de aprender de ellos, ¿no? De poder actualizar nuestro discurso, nuestras formas de hacer, de modo que los incluya genuinamente. Muchísimas gracias, Marcela, un beso grande y bueno, suerte, me imagino, obviamente vas a estar el domingo. Sí. Bueno, eso, lo más importante es eso, que nos veamos todos el domingo, que nos encontremos, que se movilice mucha gente, que aunque es una conmemoración y una fecha que por supuesto tiene su contenido triste, de alguna forma también siempre tiene algo festivo, que es encontrarnos para reafirmar lo que tenemos en común y lo que queremos defender y ampliar.
Un beso grande, hasta la próxima. Un abrazo. Marcela Perelman es directora de investigación del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tantas tareas han llevado adelante también en aquel momento, incluso durante la última dictadura cívico-militar.